¿Cuál es la diferencia de máximo y mínimo que usted ve en análisis 1 con el de ahora que tenemos que ver en análisis 2? Ya me tienen que saber contestar esa pregunta. No sé, te escucho, Florencia, si has abierto el micrófono para contestar. Variable. Las variables, cantidad de variables, muy bien. La diferencia entre para nosotros para conocer los máximos y mínimos en análisis 1 con respecto al análisis 2 son las cantidades de variables. Nosotros en análisis 1 tenemos funciones de una variable independiente y en análisis 2 tenemos de 2 en adelante, ¿no es cierto? Hasta infinitas variables. Entonces, antes para conocer, recuerden que los máximos y mínimos eran puntos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder conocer un máximo y mínimo? ¿Qué era lo primero que hacíamos? Había que sacar la primera derivada y ver los puntos en los cuales la primera derivada era igual a cero o no existía. ¿Y qué encontrabas ahí? Se Con todo ese encontraba método. ¿cómo? ¿Qué? O sea, Puntos críticos. el método práctico que vos decís está bien, porque eso es lo que tenés que hacer. Pero, ¿cuál es la idea de hacer eso? De derivar igual a cero. Sería ver los puntos de donde la tangente, em, ¿cómo se dice? Es una línea recta. Tenía pendiente cero. El diente Está cero, bien, sí, eso, no sé el nombre. pero eso era análisis matemático 1 de integración gráfica. Claro, En matemático 2, con las n variables, también está para las donde corresponden las gráficas, pero la idea de poder derivar igual al cero es encontrar aquellos puntos llamados los puntos críticos. Nosotros lo encontramos derivando, haciendo la primera derivada con respecto a cada variable, e igualando a cero sacábamos los puntos críticos. Cuando ustedes tenían y igual f de x, derivaban, sacaban f' de x, porque era una sola variable independiente que era x, e igualaban esos ceros y sacaban el punto crítico, o el posible punto crítico, máximo mínimo. Acá hacemos lo mismo, nada más que ¿cuántas veces tenemos que derivar? Yo le voy a apagar la cámara para que no me trane. Acá tengo, en el punto 1 me dice, encuentre todos los puntos críticos extensionales de la siguiente función y luego clasifíquelos. ¿Cuál es la particularidad de estas funciones? Que todas estas funciones son funciones de ¿cuántas variables? 2. Dos, de dos variables. Entonces, ¿cómo hago para encontrar los puntos críticos? ¿Cómo hago para encontrar los puntos críticos, chicos? ¿Qué hace el análisis matemático con ustedes para encontrar los puntos críticos? Lo acabamos de repetir. Derivar. Deriva, o sea, cuando ustedes digan derivar, está bien, estamos viendo derivar todavía, pero es muy amplio el derivar. O sea, es como que digamos, tenemos que sumar y restar, así, en todo, toda operación está la suma y la resta presente, pero eh, ¿a qué se refiere con derivar? ¿Quién? ¿Con respecto a quién? Y sería con respecto a la X y después también con respecto a Y, ¿no? Nosotros cuando tenemos una función de dos variables independientes o de n variables independientes, tomamos los dos casos, para sacar los puntos críticos debemos derivar la función a una primera instancia, que es la primera derivada, con respecto a cada una de las variables que estamos. Si nosotros teníamos y igual a f de x, derivábamos de y a f, sacábamos f' de x. Pero acá tenemos una f de x, o sea que ¿quién tenemos que encontrar para poder encontrar los puntos críticos? Miren, tenemos esta función que es la 1c,
yo tengo que sacar los puntos críticos. Para sacar los puntos críticos, recuerden, tenemos que, esto es una función de cuántas variables. F, la que le estoy marcando en el PDF. 2. Dos variables, o sea que para poder encontrar los puntos críticos con respecto a quién tengo que derivar igual a 0, con respecto a cada una de las variables, con respecto a x que es una de las variables, con respecto a y que es otra de las variables. Esta función fuera de n variables, yo tengo que derivar con respecto a las n variables, f de x, f de y, f de z, f de w, de lo que fuese, ¿está? E igualar a 0, para así poder encontrar el punto crítico, el posible punto crítico. ¿Se entiende, chicos? Entonces, yo derivo la función esta, que la tengo escrita acá. Derivo respecto a x, que es esto, le igual a 0. F con respecto de y igual a 0. Y me queda, ¿qué me está quedando ahí? Si ustedes lo ven ahí matemáticamente, algebraicamente, digamos. Sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones con dos variables. Un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitos, son x0 y y0. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que yo pueda encontrar las coordenadas del punto crítico que va a ser x0, y0, ¿no es cierto? Entonces, un sistema de ecuaciones resuelven como ustedes ya saben. Yo acá en este caso he despejado y0, creo, de ambas. Acá. E igual es y0 en ambos miembros, ¿no es cierto? Quedándome, bueno, el desarrollo matemático del sistema de ecuaciones, me queda que x0 es igual a menos un tercio. Reemplazo x0 en una de las ecuaciones de y0, que en esta, por ejemplo, y me encuentro que y0 igual a menos un tercio. ¿Está? Entonces yo he encontrado el punto que es de coordenadas x0, el punto P0 que tiene coordenadas menos un tercio, menos un tercio. ¿Entienden cómo calcular el punto críticos? Esto es clave. Si ustedes no entienden esto, no podemos continuar. Por eso les pregunto si lo entienden, si no les vuelvo al mismo canal de matemático 1. Sí, profe. ¿Alguien no lo entiende? Bien. Entonces, esa es la idea de encontrar el punto crítico. Nosotros encontramos el punto crítico. ¿Y qué será que aparece acá? ¿Alguien se ha podido ver un poco del resumen de la teoría que yo les mandé? ¿Qué es esto que tengo acá marcado con azul en el pizarro? ¿Qué ven ustedes ahí resuelto? ¿Es un qué? Una matriz, la matriz hessiana. La matriz hessiana que es un Tiene de determinante de entrada orden 2. las derivadas de orden 2. Exactamente. O sea, matemáticamente es un determinante de orden 2. Pero ¿quiénes son los elementos de esta matriz hessiana? Son derivadas segundas respecto a cada una de las variables. Y para eso vamos a la teoría. Miren, en una de las cosas que yo le pasé, ¿cómo sacábamos los puntos críticos? En criollo, derivando igualando 0. Y derivando con respecto a cada una de las variables que yo tengo en cuestión. Si yo tengo una función de 3 variables, yo voy a tener que derivar por primera vez con respecto a las 3 variables. ¿Está? Y así tanta n variables tenga la función. ¿Está? Entonces, una vez que hago eso, yo voy a fijarme cuál es necesaria, en realidad, acá la condición suficiente para que sea un extremo relativo. ¿Está? Y esto apunten bien y lo tienen anotado. Criterio de las derivadas parciales 1. Si f es una función de dos variables, tal que f y sus primeras y segundas derivadas parciales son continuas en el entorno del punto P0 y su
ponga que f de x para el punto P0 es igual a 0 y f de y es igual a 0, es decir, P0 es un punto crítico, porque recuerden, un punto crítico, que yo derive la función, reemplace el punto en la derivada y el valor de la derivada en el punto me dé 0 para cada una de las variables. ¿Está? Entonces, si sucede eso, pasa lo siguiente, se arma el hessiano, fíjense en el H0, que es el H del punto. Miren, f segunda de x por f segunda de y menos f segunda de xy elevada al cuadrado. ¿Por qué es esto, chicos? Porque esto me queda el hessiano de la siguiente manera. Las derivadas segunda con x con respecto a x y x con respecto a y. Acá tengo a y con respecto a x y acá tengo a y con respecto a y. Y recuerden que ustedes un determinante cómo multiplican. Es por este, que es este producto, menos la diagonal inversa. ¿Y por qué me pone esto al cuadrado? Por f de y menos f de xy por f de ix. ¿Por qué me la pone al cuadrado acá? Hay un teorema que ustedes han visto en el primer cuatrimestre, que involucra las derivadas cruzadas en un punto. ¿Alguien se lo acuerda o lo pueden nombrar o tratar de pronunciar? ¿Alguien se acuerda? El teorema de Schwarz-Clairaut. ¿Se acuerdan de las derivadas cruzadas? Por eso es que acá me queda f de xx por f de y menos f de xy al cuadrado, porque dice que las derivadas cruzadas para un punto son iguales, por eso me la pone al cuadrado. ¿Está? Entonces, yo una vez encontrado el punto crítico, lo que hago derivando con respecto a cada una de las variables e igualando a 0, es encontrando los posibles puntos críticos. Ahora, ¿cómo los clasifico los puntos críticos como extremos relativos? Con el teorema de la segunda derivada o con el hessiano, que es el determinante de orden 2. ¿Está? ¿Les queda claro eso? Por un lado, para encontrar los posibles puntos críticos, yo tengo que derivar la función respecto a cada una de las variables e igual a 0. Y ahí saco el posible punto crítico, por un lado. Ahora luego tengo que calificarlo ese punto. ¿Cómo lo califico? Bueno, y ahí utilizo la condición suficiente del extremo relativo, que es a través del hessiano. Y el hessiano involucra derivadas segundas particularizadas para un punto. ¿Está? Vamos a ver. Este hessiano tiene un valor. Acá yo obtengo un valor del hessiano. ¿Está? Y ahí viene el concepto. Si el valor del hessiano es mayor a 0 y la derivada segunda respecto de x es menor que 0, o sea, negativa, entonces f tiene en P0 un máximo relativo. ¿Está? Ahora, si el hessiano también es positivo, pero el signo de la segunda derivada con respecto a x dos veces es positivo, P0 va a ser un mínimo relativo. ¿Está? Si el hessiano es negativo, entonces f de P0 tiene un punto de ensilladura. ¿Cuál es el punto de ensilladura? Es el paraboloide hiperbólico, que es la silleta de Monta, que era así. Que ustedes tenían de esa manera.
¿Tá? ¿Se acuerdan la silleta de montar? Que es un paraboloide hiperbólico. Bueno, vaya por el otro lado. Todo. Ese punto que yo tengo acá es el punto de ensilladura. ¿Está? Y si el valor del lesiano es igual a 0, el criterio no nos dice nada. No sabemos si es un extremo relativo o un punto de ensilladura. Les aclaro, chicos, el concepto de la condición suficiente de extremo relativo y cómo el paso a paso para encontrar estos puntos. Profe, Sí, profe. Bien. ¿Por qué les digo esto? Porque yo necesito la función es esta, derive con respecto a x, derive con respecto a y, e igual a 0. Ahí encontré los posibles puntos críticos. Como acá no hay sistema de ecuaciones, yo que hice, lo resolví el sistema de ecuaciones. Y ustedes junto conmigo han encontrado x0, y0. Las coordenadas del punto P0. Ahora, ¿cómo yo sé si ese punto crítico, ese punto P0, es un extremo relativo? ¿Y de qué manera si es un máximo o un mínimo? Lo hago a través que ustedes acaban de aprender, que es el hessiano, el determinante de las segundas derivadas. Para eso, ¿yo qué hago? El hessiano es igual a f de x, f de xy, f de ix, f de y. ¿Cómo saco eso yo? Voy acá. Si esta es la primera derivada con respecto a x, derivo con respecto a x de nuevo, que si ustedes se fijan acá, la segunda derivada respecto a x me queda 2, y la derivada de f de x con respecto de y me queda 1. Voy con respecto a y, derivo de nuevo con respecto a y, me queda 2, y si derivo f de ix me queda 1. Y eso voy lo que yo reemplazo acá en el determinante. ¿Está? Resuelvo. 2 por 2 me queda 4, menos 1 por 1, 3, 1, 4 menos 1, 3. ¿Está? Y de ahí saco la conclusión. Vuelvo a la teoría. El hessiano es mayor que 0. Cuando el hessiano es mayor que 0, estoy presente de un extremo relativo. Ahora tengo que ver si el extremo es máximo o mínimo. ¿Está? Yo ya sé que como el hessiano es positivo, tengo un extremo. Ahora, ¿quién me dice si el extremo es máximo o mínimo? ¿Quién me define esto? ¿Quién me define si es un máximo relativo o un mínimo relativo? ¿Quién nos define eso? ¿Quién define el si el punto determinante tiene que ser P0 es mayor un que máximo? 0. No, digo que el determinante tiene que ser mayor que 0 y bueno, ahí la condición dice que la derivada doble de x tiene que ser, bueno, si es mayor es mínimo y si es menor es máximo. Bien. Al dar el hessiano mayor a 0, ya estamos en presencia de un extremo relativo, máximo o mínimo. Ahora, lo único que nos falta saber si ese punto, que es un extremo, es máximo o mínimo. ¿Y quién nos los dice? Nos los dice el signo de la segunda derivada respecto de x. Si el signo de la segunda derivada es negativo, estamos ante un máximo relativo. Si el signo de la segunda derivada es positivo, estamos ante un mínimo. ¿Está? Al ejercicio. Nosotros tenemos que el hessiano nos da positivo. ¿Lo ven? Nos da 3. O sea, el hessiano al ser positivo, ya tengo un extremo relativo. Ahora debo fijarme en el signo de la segunda derivada con respecto de x, que es esta. Que en este caso me da 2. O sea que 2 es positivo. ¿Ven? Yo acá pongo f de x es mayor a 0, por lo tanto es positivo. Entonces, ¿qué decía la teoría? Si el hessiano es mayor que 0 y f de x para el punto P0 es mayor que 0, o sea, positivo, estoy en presencia del punto siendo este un mínimo. ¿Está claro, chicos?
Sí, profe. Sencillísimo. Quiero que me contesten ustedes. ¿Cómo saco un punto crítico? Ya sea una función de una o de un millón de variables. ¿Cómo, profe? No se lo escuchó bien. ¿Cómo hago para sacar un punto crítico en una función, ya sea de una o de un millón de variables? Se deriva con respecto a las variables y de ahí se le iguala a 0. Muy bien. O sea, si vos tenés una sola variable, deriva una sola b con respecto a esa variable igual a 0. Si vos tenés 15 variables, deriva 15 veces la primera derivada con respecto a cada una de las variables igual a 0. ¿Ya? En este caso, el ejemplo, nosotros tenemos una función de dos variables, por eso hemos derivado con respecto a x respecto a y, hemos igual a 0. Y hemos encontrado el posible punto crítico. ¿Qué nos queda un sistema de ecuaciones? Bueno, encontramos el punto crítico. Ya está. Ahora, ¿cómo lo califico el punto crítico? ¿A través de quién? Ahora se lo debe clasificar, ¿o no? Con la condición, ¿Cómo? con la ¿Cómo lo condición clasifica? suficiente. ¿Qué dice la condición suficiente? ¿Qué involucra? ¿Qué implica? H0, que no recuerdo cómo se llamaba. El Se realiza hesiano, H0. así mira, acá está. Hessian. Hesiano. ¿Dónde está Bien, la palabra escrito? El hesiano. Ahí está, mira. Hesiano. Ahí les bien. mando. O sea, se realiza Ahí está. el hessiano. Hesiano. Ah, esperen, toda la reunión. Hesiano. Determinante de orden 2 que implica las segundas derivadas. ¿Está? Está resuelto acá. ¿Ven? ¿Cuál yo lo resolví en el trabajo práctico? Y una vez que trabajo en hessiano, voy y evalúo el resultado del hessiano. Si H0 es mayor que 0, bueno, dependiendo del signo de la segunda derivada, yo voy a tener un máximo y un mínimo. Si es menor que 0, es un punto de ensilladura. Y si es igual a 0, el criterio no nos dice nada. Por eso yo le mando ese resumen al WhatsApp. ¿Está? Como para que lo anoten. ¿Ya quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien ahí. Buenísimo. Vamos a ver ahora el ejercicio 2, que acá me pide encuentre el máximo y el mínimo absoluto de la función, que no es el relativo, es el absoluto. ¿Está? Yo le voy a mostrar cómo se saca el máximo y el mínimo absoluto. ¿Está? Vamos, acá está la teoría, vamos a verlo en la parte práctica. Yo tengo esta función, encuentre el máximo y el mínimo absoluto de la función, y acá me da la función la A, que es esta función de cuántas variables. De 2. De 2. En el rectángulo acotado por las rectas x igual a 0, y igual a 0, x igual a 2 y y igual a 3. Yo tengo un rectángulo acotado. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer para encontrar un máximo mínimo absoluto? Y acá está el orden. Los extremos absolutos los pueden alcanzar de la siguiente manera. En la frontera del dominio de la función, en este caso va a ser en el rectángulo, en un punto interior del dominio, son los posibles lugares donde yo voy a encontrar el máximo y el mínimo absoluto de la función. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer en este ejercicio? Derivar la función respecto a cada una de las variables y encontrar un punto crítico. Y seguramente ese punto crítico me va a dar un punto dentro de la región acotada. ¿Está? Miren, yo voy derivo f con respecto de x, me queda x igual a 1,
y derivo f con respecto de y, me queda igual a medio. Entonces yo voy, y recuerden que me daba un rectángulo formado por estas rectas. X igual a 0, Y igual a 0, X igual a 2 y Y igual a 3. Me queda ese rectángulo. ¿Está? Yo fui y encontré este punto, que es de coordenadas 1 en X y 3 medio en Y. Si ustedes se fijan, es un punto que da la casualidad que cruza las diagonales del rectángulo, en la mitad, en el centro geométrico del rectángulo. ¿Está? Bien. ¿Cómo para esto? A mí me dice que el máximo, el mínimo absoluto yo lo obtengo en el interior de la frontera o sobre la frontera. ¿Está? Entonces voy a hacer lo siguiente. Yo voy a tomar, como esto es un cuadrado, un rectángulo, perdón, fíjense en ustedes que hay 4 puntos bien determinados que son los vértices del rectángulo y hay un punto interno que es el punto que se encuentra dentro de los límites del rectángulo. O sea que hay 5 puntos característicos en los cuales yo voy a interpelar o voy a trabajar con respecto a los puntos. ¿Estamos de acuerdo? Son el punto P0, el punto P1, el P2, el P3 y el P4. Que los puntos desde el 1 hasta el 4 son todas intersecciones de las rectas. ¿Está? Miren. Yo lo que hago, no se olviden, si yo derivo igual a 0, lo único que hago es encontrar un punto crítico. Ahora, si ese punto es máximo, mínimo, absoluto, lo que hago es lo siguiente. Reemplazar el punto de función. Miren, reemplazo el punto P0, le hago f de 1 a 1/3. ¿Dónde reemplazo? En esta función. ¿Está? Donde dice x pongo 1 y donde dice y pongo 3 medios. Hoy reemplazo 2 por 1, menos 1 al cuadrado, más 3 por 3 medios, menos 3 medios al cuadrado. Y obtengo un valor de 13 cuartos. ¿Está? En ese punto vale 13 cuartos. ¿Estamos? Bien. Y luego procedo a reemplazar todos los puntos, los vértices, perdón, reemplazo el punto 2, 3, por ejemplo, que es el punto 1, el punto 2 que sería el 2, 0, que está acá, el punto 3 que sería el 0, 0, perdón, y el punto 4 que sería el 0, 3. ¿Está? Lo reemplazo a cada uno dentro de la función y fíjense que la función en todos esos puntos me da un valor igual a 0. ¿Está? Bueno, ¿qué conclusión pueden hacer de esto? De lo que lo tiene marcado en azul. No obvien lo de lado y concéntrense en lo de azul. Yo reemplazo un punto en la función y obtengo un valor y reemplazo otros puntos en la función y obtengo el mismo valor. ¿Qué puedo decir respecto a esto? ¿Qué interpretación hacen? O hay un punto reemplazado que me queda 13 cuartos y los demás puntos me da igual a 0 la función. ¿Qué interpretación podrían hacer? Y bueno, que el punto P0 es el mayor valor. El de mayor valor, entonces, ¿qué conclusión puede decir vos de esto? Si todos Espero son que esté puntos escrito, no. críticos. No, ya sé, ya sé. Bueno, por lógica, por análisis uno también. Si todos son puntos críticos de mayor valor, se lo denomina como máximo absoluto. Exactamente. En este caso, el punto P0 tiene un valor de 13 cuartos. Y desde el punto 1 hasta el punto 4, todos los valores de la función vale 0. O sea, y acá está la notación que lo digo. En P0, que es el punto 1 1/3, tenemos un máximo absoluto, el más grande valor que toma la función dentro de su dominio. ¿Está? Y en el dominio restringido, perdón. Ahí tiene un dominio restringido.
Y después, ¿qué pasa en el punto 1, 4? En esos puntos no hay un mínimo absoluto, porque fíjese, ¿cuál va a ser el mínimo absoluto? Aquel punto crítico que tenga el valor de la función más chico. Y acá hay 4 puntos críticos que tienen el mismo valor. Entonces, no tengo un mínimo absoluto. Lo que sí tengo en el punto 1, 2, 3 y 4 son mínimos relativos. ¿Les quedó claro, chicos? Es lo mismo que análisis 1. Sí, profe. Bien ahí. Ahora vamos a hacer otro ejercicio parecido. Lo mismo, el 3B. Calcule los extremos absolutos. Calcule los extremos absolutos de la función tal en la región del plano acotada por los puntos x tales que x cuadrado más y cuadrado sean menor o igual que 8. Entonces, una circunferencia central en el origen de radio raíz de 8. Bueno, ¿qué es lo primero que hago para encontrar un máximo, mínimo absoluto? Ya les dije, encuentro los posibles puntos críticos. ¿Cómo lo encuentro los puntos críticos? Derivando la función e igualando 0 con respecto a cada una de las variables. O sea, esta función la derivo con respecto a x, luego la derivo con respecto a y saco los posibles puntos críticos. ¿Está? Entonces yo hago f de x, me queda y igual a menos 1, y hago f de y, me queda x igual a menos y, o sea que x vale 1. ¿Está? Yo encontré un punto crítico, coordenadas 1, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Que acá tengo el punto 1, Sí. menos 1. ¿Ok? Y yo acá tengo la circunferencia central de radio raíz de 8. Bueno, reemplazo el punto en la función y me queda un valor de 1. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí? Profe. Ahora, ¿cómo hago yo? Porque yo acá la diferencia, yo acá no tengo un rectángulo o un cuadrado donde yo tengo los vértices bien determinados. Yo acá tengo, en nuestro caso, una circunferencia, que no tiene vértice la circunferencia. Entonces, a mí me dice la teoría, yo tengo que interpelar o indagar en realidad los máximos mínimos absolutos en el interior del dominio o en la frontera del dominio. ¿Cómo haré para interpretar esto dentro de la frontera del dominio? Que sería la circunferencia completa. Porque acá yo no tengo vértices. Y no confunde con la intersección de la circunferencia con los ejes coordenados. Eso no son vértices. Una circunferencia no tiene vértices. A diferencia del rectángulo, del triángulo, del cuadrado. ¿Cómo tendría que hacer ahí para resolver esto? ¿Qué creen ustedes? Vamos a verlo. Buscamos puntos críticos en la frontera. La frontera, la circunferencia, centrada en el origen de radio raíz de 8. Entonces yo voy a la ecuación de la circunferencia y despejo y, ¿está? Y reemplazo, como y está en función de x, reemplazo a y en la función original, quedándome de esta manera una función de ¿cuántas variables? Una. Una. De una, ¿no es cierto? Fíjense, yo de la ecuación original, que era x cuadrado más y al cuadrado igual a 8, yo despejo y cuadrado y luego despejo y, me queda esto. O sea, y vale más raíz de 8 menos x cuadrado y menos raíz de 8 menos x cuadrado. ¿Está? Entonces voy y reemplazo los puntos posibles. Yo cuando estoy trabajando con la parte de arriba acá. Cuando es más, trabajo con la parte de arriba, la circunferencia. Y cuando es menos, estoy trabajando con la frontera de abajo, ¿está? Con los valores negativos. Entonces reemplazo, hago f de x y en vez de poner y, pongo lo que vale y. Bueno, voy, reemplazo lo que es cada cosa y luego voy y derivo. ¿Está? Derivo esa función, que es esta, y la igual a 0. ¿Está?
Una vez que hago eso, acá voy, bueno, ¿cómo resuelvo todo esto? ¿Cómo hago para resolver todo esto, chicos? Hemos visto todo esto análisis 1 en álgebra. ¿Cómo hago para resolver todo eso? ¿Una idea? ¿Una ecuación de qué? ¿Cómo yo llego de esto? Que f' me queda todo esto, y le igual a 0, a encontrar estos valores. Acá he puesto yo según calculadora y obtengo estos valores de x. ¿Cómo hago para resolver esto? Yo igual a 0 ahí. Bueno, hay que despejar X. ¿Ah? No hay que despejar X. Sí, bueno, hay que despejar, por ejemplo, le voy dando el dato. Todo, como saco como un denominador acá esto, paso todo esto para allá multiplicando, me queda 0. Agrupo este con esto, distribuyo esto, y así me queda una ecuación de segundo grado. Me queda una ecuación de segundo grado. Por eso es que yo obtengo acá dos raíces. ¿Está? X1 igual a 1,774 y la otra menos 2,508. ¿Está? Esto es de ingreso. Nada más que, bueno, el ingreso no era tan complicado por así decirlo, pero son situaciones que me van quedando. Bueno, una vez que encontré las raíces, saco los posibles puntos críticos. Fíjense en ustedes que todos estos puntos, 1,74, 1,77 menos 2,5, son puntos que pertenecen a la circunferencia. Miren, si ustedes la grafican la circunferencia, acá tengo en la raíz de 8, ¿cuánto de 2,7? Por ahí debe ser. Yo acá tengo menos 0,5 que está acá y 1,77 que está acá, son puntos que pertenecen al dominio de la circunferencia, ¿está? Y obviamente luego que yo saco esos puntos de X, voy y reemplazo en Y para sacarlos en la función, perdón, para sacarlos de Y, ¿está? Y ahí obtengo dos puntos críticos, P1 y P2. Fíjense, si ustedes lo ven acá, son todos puntos que pertenecen a la frontera de la circunferencia. ¿Está? Si ustedes hacen esto todo elevado al cuadrado, le va a quedar 8. Si hacen 1,774 al cuadrado más 2,203 al cuadrado, eso le tiene que dar 8. Profe, Uno y para después hay que otro hacer lo valor. mismo Sí, para cuando ahí está abajo, iba a decir cuando es negativo la negativo. Y. Exactamente, exactamente. Lo mismo. En este caso, porque te da una Y más menos. Si te hubiera quedado, no sé, no hubiera cuadrado, Y, no sé, una parábola hubiera sido un par de raíces, y acá tenés dos posibilidades, que Y sea positivo y Y sea negativo. Acá vamos a tomar el positivo y luego tenemos que tomar el Claro, negativo. en caso de que sea ¿Está? una circunferencia, siempre va a dar Y más menos, ¿no? O si vos esto porque yo despejo Y, si vos querés despejar X era lo mismo. Nada más Claro, que sí, sí. va a tener una función de lo mismo. Bueno, de igual manera vamos, reemplazamos, calculamos, despejamos, calculamos y sacamos los puntos 3, ¿están? Que son puntos frontera. ¿Está? ¿Ustedes cómo lo resuelven? Hacen menos 1,17 menos 1,11 al cuadrado más menos 2,599 al cuadrado y eso le tiene que dar 8. ¿Está? Si tiene la calculadora científica al lado, lo hace y le tiene que dar 8.
Por eso creo que todos estos puntos están dentro de la frontera de la circunferencia. Aquí, acá, donde toca. ¿Estamos? Bueno, una vez que hice eso, ¿qué puedo hacer, chicos, ahora? Ya una vez que tengo los puntos críticos. Ver cuánto valen. Reemplazar los valores en la función Voy a original armar y una ver los tabla. valores. Exactamente. Acá justo la imagen no está bien escaneada, pero fíjense, traten de entender, ¿no? Y acá tengo el valor de la función reemplazado por el punto. Acá tengo el punto P0 hasta el punto 4. Ahí están los 5 puntos. Y acá tengo lo que reemplacé en la función. ¿Está? Y ahora fíjense en ustedes que tengo un abanico de posibilidades. Ya uno me da 1, el otro me da 16,2, el otro me da menos 9,8, 10,3, menos 2, menos 0,27. Y ahí sí puedo aplicar más fácil decir, absoluto, aquel punto crítico que yo reemplazo en la función y me da el valor más alto, que en este caso se da en el punto 1 de coordenadas 1,774, 2,203. El punto P1 es el máximo absoluto de la función f de x en la región determinada. ¿Se entiende? Y bajito está el más mínimo o el más chico, que ese es el mínimo absoluto. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Vamos a ver ahora lo que es lo del multiplicador de Lagrange. ¿La quedó claro hasta ahí, chicos? Sí, Profe, ¿y profe. cómo es el caso cuando hay por ejemplo, la derivada de una variable que no existe, que eso estaba leyendo en la teoría? ¿Dónde? O no veremos casos así. La derivada de una variable no existe. Claro, como en análisis 1, que los puntos críticos podían estar cuando se derivaba y daba de igual a cero, o en el caso que no existía la derivada. En el cual está definida la derivada. Si vos tenés un punto por el cual no está definida la derivada, o sea, vos sacas el dominio de la derivada y no está definido el punto posible de punto crítico. ¿Entendés? La ¿Cómo me derivada puede se le repetir, saca. profe? Sí. Vos para sacar un punto crítico, ¿qué haces? Derivas con respecto a x, respecto a y, e igual a 0. Y ahí, en teoría, encuentras uno o varios puntos críticos. La otra solución es aquel punto que no pertenezca al dominio de la derivada. Si vos tomas un punto que no pertenece al dominio de la derivada, posiblemente ahí haya un punto crítico. Claro, sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Por ejemplo, que la derivada vos quede, no sé, una f de x igual a, no sé, 4 es casi una tontera. Entonces vos, y eso lo iguala a 0. Y no hay ningún valor que sea igual a 0. Entonces, ¿cuál va a ser tu punto crítico? Tu punto crítico va a ser x igual a 0, porque para ese punto no está definida la derivada. ¿Está? Sí, sí, profe, gracias. Hablando de restricciones, ahora viene lo que es el conocido multiplicador de Lagrange o la condición de vínculo máximo o mínimo. ¿Qué pasa? Miren. Dice, el punto 4, halle los puntos críticos de la función sujeta a la restricción indicada. Determine los valores máximos o mínimos. ¿Se acuerdan ustedes cuando le decían en análisis 1, tienen que cercar un terreno? ¿Cuál es a ver, yo tengo un terreno de tantas dimensiones, de 25 por 10. Va a ser, ¿cuántos metros de alambre tengo que gastar para poder cercar el terreno obteniendo la máxima superficie posible? O tengo 400 metros de cerca, ¿cuál es el máximo, la máxima superficie posible?
Eso eran problemas de optimización que no son ni más ni menos que problemas de máximos y mínimos vinculados. Y esto es lo que nosotros vamos a ver en el análisis 2. Cuando a la función está incluido un vínculo o una restricción. Fíjense que acá me dice a los puntos críticos de la función sujeta la restricción indicada. Determine los máximos, los valores máximos mínimos correspondientes. Y lo que tengo, fíjense que tengo desde la A hasta la E y me da la función y me dice al costado con y me da lo que vendría a ser otra ecuación, otra opción, como lo quieran tomar ustedes. Entonces, lo importante de esto, chicos, es lo siguiente. Identificar quién es la función e identificar quién es la restricción. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tomar, por ejemplo, el caso A. O el B, no sé, el B. En el caso B, ¿quién es la función y quién es la restricción? Y la primera sería la función y la segunda sería la restricción, ¿no? Muy bien, muy bien. Fíjense que yo tengo una función de 3 variables, de X, de Y, de Z. Y la restricción también es de 3 variables. Y acá viene lo que se dice multiplicador de Lagrange. Presten atención. Tengo el 4D que me daba la función U, es esta, y la restricción es esta. Y esto anoten por favor porque es muy importante. El multiplicador de Lagrange, que le muestro la teoría, les muestro. Acá está. Una función con una ecuación de vínculo, la restricción. Sea f una función de 3 variables en este caso, donde las variables x y z están vinculadas mediante la relación phi, que es otra ecuación que vincula las variables, y donde suponemos que z está en función de x, la condición necesaria para sacar un extremo de eso se utiliza Lagrange. Y se lo hace de la siguiente manera. Se escribe f de x y z, esto anoten por favor, más lambda, que este es el multiplicador de Lagrange, por el vínculo. El vínculo tiene las mismas variables. Este multiplicador de Lagrange me sirve pura y exclusivamente para poder encontrar los posibles puntos críticos. Y esto anoten de nuevo. Lagrange, el método del multiplicador de Lagrange, solamente me sirve para poder encontrar el o los posibles puntos críticos de la función. O sea que me sirve para saber si un punto es máximo o mínimo. No, Utilizar el método de Lagrange. No, no me sirve. Solamente me sirve para encontrar los puntos críticos cuando la función está sujeta a una relación o a una restricción. ¿Está? Vamos de nuevo. El multiplicador de Lagrange es un método que me sirve para encontrar el o los puntos críticos de una función cuando esta función está sujeta a una restricción o una relación entre las variables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya quedó claro todo? ¿Todos? Sí, profe. Bien ahí. Miren cómo. Se escribe F más el indicador por la restricción igual. Y lo que para poder darlo en el sistemita es esto. De esto vamos a ir a como
f de x, o sea, tenemos la función con respecto de x, más el multiplicador por el vínculo respecto de x, igual a 0. Vamos a la función respecto de y, más el multiplicador por la derivada del vínculo respecto de y igual a 0. ¿Qué es lo que ven? Tenemos acá. La derivada de la función respecto de x más el multiplicador por la derivada de la restricción respecto de x. De y hacemos lo mismo de z. El multiplicador por el vínculo con respecto de z igual a 0. Por último, derivamos a esto, a todo lo que tenemos acá, derivamos con respecto al multiplicador que nos queda directamente la ecuación de vínculo. Yo ahí me queda un sistema compatible determinado de igual número de ecuaciones con igual número de variables. Acá me queda un sistema, como yo tengo una sola ecuación de vínculo y 3 variables, me queda un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, que serían x, y, z, multiplicador de Lagrange. ¿Está? Vamos a ver cómo se resuelve. ¿Ven? Lo que yo les decía, se escribe la función respecto de las variables más el multiplicador por la restricción. ¿Está? ¿Y qué es lo que hago en primera medida? Hago u de x da por phi de x igual a 0. ¿Lo ven? Lo tengo acá escrito. ¿Se dan cuenta? Derivo 1 respecto a x, me queda 1. Voy a respecto a y, lambda por phi de y igual a 0. Lo tengo escrito acá. Voy y hago u de z más lambda por phi de z igual a 0. Lo tengo escrito acá. Perdón. Lo tengo escrito acá. Y por último escribo la ecuación que la tengo escrito acá. Y ahí me han quedado, chicos, 4 ecuaciones. ¿La ven? 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántas incógnitas? X, Y, Z y lambda. ¿Cómo hago para resolver el sistema de ecuaciones? Por ejemplo, en este caso yo dije, de la primera vez despeja lambda, la segunda también me despeja lambda, y de la tercera también me despeja. Entonces, no sé, igualo un lambda con el otro. Más, despejo lambda y después despejo de acá x, y, z. Miren lo que hice. De haber despejado lambda de cada una, luego despejo x, luego despejo y luego despejo z. ¿Y qué hago al despejar x y z? Tanto a x como a y como a z lo tengo en función de lambda. ¿Y dónde voy a reemplazar eso? En la ecuación de vínculo. Miren. Yo al tener a x, a y y a z en función de lambda, voy y reemplazo todo eso en la ecuación de vínculo que lo tengo acá. Entonces simplemente me queda una ecuación de una sola incógnita que va a ser lambda. Reemplazo acá x, y y z, trabajo, resuelvo, y me queda lambda igual a más 3 medios y lambda igual a menos 3 medios. Entonces, ¿qué hago con eso, con el valor de lambda? Voy y reemplazo. Digo, voy a calcular x, que lo tengo en función de lambda, y reemplazo cuando lambda es positivo y cuando lambda es negativo. Entonces obtengo un x1 y un x2. Lo mismo para y y lo mismo para z. Obteniendo así dos puntos. El punto P1 que va a tener coordenadas x1, y1, z1, y el punto P2 que va a tener coordenadas x2, y2, z2. ¿Está? Entonces, lo que hice acá fue utilizar el multiplicador de Lagrange, que es lambda, simplemente para encontrar los posibles puntos críticos que están acá. ¿Estamos de acuerdo?
el método del multiplicador de Lagrange no me sirve para calificar los puntos. ¿Está? Sí, profe. Sí. Una vez que yo obtuve los puntos críticos, tengo que calificarlos, ¿verdad? ¿Pero qué decía la teoría? La teoría me decía que yo para calificar un extremo relativo, ¿cómo lo tenía que hacer? ¿A través de quién? ¿A través de quién lo tenía que hacer? A la calificación. Del Hessiano, ¿no? Exactamente. Deme un segundo. Ahora sí, chicos, disculpen. Nosotros lo que hicimos con el método de multiplicador de Lagrange es simplemente encontrar los posibles puntos críticos. Ahora, los tenemos que calificar. Pero fíjense en que la calificación a través del hessiano es por una función de cuántas variables. El hessiano, ¿cuántas variables es? 2. De 2. Y la función que nosotros tenemos de cuántas es. 3. 3. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué ustedes creen que podemos hacer? ¿Cómo pasamos de la función de 3 variables a una de 2? De la siguiente manera, miren. Nosotros tenemos esta función u que tiene 3 variables. X, Y, Z, ¿verdad? Si nosotros suponemos que Z es en función de X y de Y, ¿está? ¿Qué nos queda? Fíjense que dice acá. Porque f de X me queda como un producto. ¿Yo qué puse acá? Miren. Yo tenía U, X, Z, después tengo U de X, Y nomás, y F de X me queda un producto ahí. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Qué hice? Nosotros U depende de quién. De X, de Y y de Z, ¿verdad? Pero ¿qué estamos suponiendo acá? ¿Qué estamos suponiendo acá cuando yo le estoy anotando en la circunferencia? Que Z depende de X y de Y, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, F es esto. Yo para poder encontrar F de X, ¿qué tengo que hacer? Hago U de X, así ya les voy marcando, le hago así, U de X por X de X, más U de Z por Z de X. Me queda una regla de la cadena, ¿lo ven? Esa será la deriva de la función respecto de X. Y lo mismo me va a pasar con respecto de Y. Pero ¿de dónde sacamos nosotros Z en función de X y de Y? ¿De dónde sacamos esta función? ¿De dónde la sacamos? ¿Cómo hacemos para poner a Z en función de X y de Y? Y de la función original habría que despejar Z, ¿no? No, del vínculo. Fíjate que si vos del vínculo vais acá, ¿qué te queda?
1 menos x cuadrado menos y cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso. ¿Ves? Sí, profe. De manera explícita. O está suponiendo, esto es una función de qué tipo. ¿De qué es una función? Lambda es de qué tipo de función es? Phi, perdón. Phi de x, z. ¿Qué tipo de función es? Implícita. Implícita. ¿Cómo se deriva una función implícita? Si yo quiero calcular z de x, que lo tengo acá, tenía que hacer menos f de x sobre f de z, ¿se acuerdan? De manera implícita. Y es lo que yo tengo acá. Me queda menos 2x sobre 2z, me queda menos xz. Y lo que yo tengo acá escrito es z de x. Por eso que después z de x voy y lo reemplazo acá. ¿Está? Esto también se hubiera dado si yo despejaba z, la función, y lo reemplazaba ahí. Me hubiera quedado lo mismo. Del vínculo, si yo despejaba z del vínculo, iba y lo reemplazaba en la función, me quedaba lo mismo. ¿Se entiende? Y ahí voy a sacar las primeras y segundas derivadas. Yo ahí saqué f de x, este f de x, después para sacar f de x, derivo de igual manera, dándome esto. Voy hago f de x, después hago lo mismo con f de y, y hago f de y. Entonces, al haber encontrado las 4 derivadas que yo necesitaba, voy y reemplazo para cada uno de los puntos. El punto 1, calculo f de x, f de x, f de y f de, bueno, como esto es lo mismo. Y voy y calculo los hessianos. Calculo el primer hessiano, me queda positivo. Yo sé que un extremo relativo. Y como el signo de la segunda derivada es positivo, yo sé que el punto S va a ser un mínimo relativo. ¿Está? O sea, el punto 1 es un mínimo relativo. De igual manera voy y hago para el punto 2. Calculo f de x, f de x, f de y. Armo el hessiano. También me queda positivo. Pero voy al signo de la segunda derivada, me queda negativo. Entonces yo lo que encuentro en el punto 2 es un máximo relativo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es así como se resuelve Sí, profe. cuando ustedes no lo tienen en la función de dos variables, cuando tienen más variables. Tienen que sí o sí vincular una variable a las otras dos y reemplazarla para poder calcular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a dejar de...